Bueno, chicos, pues muy buenas tardes. Para el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre los conceptos de estática que vamos a estar ocupando para este semestre. Eh, me, me dediqué esta semana a ver cómo lo podríamos abordar. Varios de los conceptos que vimos desde segundo van a reutilizarse, por lo cual, antes de comenzar y tomar en cuenta de que todos estos cálculos los realicen de manera adecuada, pues prefiero hacer un repaso de estos cálculos para poder empezar a hacer el diseño y cálculo de tanto lonarias como velarias. Bueno, en la parte de mecánica, pues nosotros nos vamos a ir a esta parte que es la estática, de la parte mecánica que se divide en tres partes: estática, dinámica y cinemática. La cinemática estudia el movimiento, dinámica, las fuerzas que provocan el movimiento, pero nosotros vamos a ver la estática, vamos a estudiar las fuerzas donde no vamos a experimentar movimiento, es decir, las fuerzas que permitan o que mantengan un equilibrio estático, donde todas las fuerzas sobre un cuerpo o elemento den igual a cero. Vamos a tener en cuenta que para poder resolver un estudio mediante estática vamos a reconocer dos situaciones. Primero, que la sumatoria de las fuerzas sean cero, y estamos hablando de tres planos: plano X, plano Y y plano Z, X, Y y Z. Y segunda, que la sumatoria de momentos también sea cero. Recordemos que una fuerza multiplicado por un brazo de palanca genera un momento de torsión. Entre más brazo tengamos, más torsión vamos a tener. Entre menos brazo o menos distancia entre la palanca, menos torsión o palanca tendremos. Dentro de los elementos que vamos a estar viendo, principalmente son las cargas suspendidas por tensores. Vamos a entender a la lona como un elemento que va a estar en carga, por lo cual vamos a ver una masa suspendida por dos o más cuerdas. Vamos a ver también una masa suspendida y apoyada, como es el ejemplo inferior, donde vamos a ver que precisamente la misma carga de la lona y el poste en posición inclinada, los dos van a jugar un papel importante. Cada uno va a absorber cierto nivel de carga para que se mantengan en equilibrio. Esto muy parecido a lo que pasa cuando tenemos dos poleas. Si nosotros tenemos dos poleas con la misma masa, en algún momento, aunque yo los tenga así, en algún momento se llegan a equilibrar. Y ese es el principio fundamental en el cual vamos a estar trabajando. ¡Wow! Hmm. Hmm. ¿Mm? ¿Mm? Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan,
pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Bueno, chicos, ¿qué es la fuerza? Aunque hablar de fuerza normalmente más en arquitectura o en cualquier materia que sea ingeniería es algo muy común, vamos a ver que la fuerza es cualquier acción o causa que va a provocar un esfuerzo, influencia o movimiento. Si nosotros tenemos dos fuerzas, estas van a ser capaces de equilibrarse. Vamos a ver a la fuerza con 3 puntos importantes. Número 1, el tamaño que tenga. Número 2, el sentido, es decir, hacia dónde vaya. Número 3, la dirección, es decir, la línea de acción que va a seguir, y el punto de aplicación, a partir de dónde se va a sentir la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos una fuerza que tiene, vamos a ir viendo que tiene una dirección hacia X positiva, hacia un sentido hacia X positiva y Y positiva. Tenemos un sentido en X positivo y Y positivo por el plano donde lo tenemos. Tiene una dirección de 30 grados, tiene una dirección de 30 grados y tiene un tamaño o magnitud o módulo, tamaño, longitud, módulo o magnitud de 50 newtons. ¿Cuáles son las unidades que vamos a ocupar para medir la fuerza? Kilogramos fuerza, newton y libra. Kilogramos fuerza, kilonewton también cuando hablemos de miles de newtons, y libras. Son las formas que principalmente vamos a ocupar para denotar la fuerza. Primero vamos a ver a las fuerzas de acuerdo al cuadrante de un plano cartesiano, recordando que un plano cartesiano tiene cuadrante positivo en X y Y, el cuadrante 2 que es negativo en X, positivo en Y, cuadrante 3 ambos negativos, cuadrante 4 positivo en X pero negativo en Y. Por ejemplo, aquí tenemos tres fuerzas. Primero las vamos a denotar de manera rectangular, y para denotarlas de manera rectangular vamos a recurrir a dos elementos. La parte de X que tengamos de una fuerza se denota con la letra I, y la parte en Y de una fuerza se denota con la letra J. La parte en X que tengamos de una fuerza con la letra I, y la parte en Y que tengamos de una fuerza con la letra J. Entonces, la primera fuerza, ¿alguien me puede decir cómo lo escribiría? ¿Cuánto I y cuánto J? Sería 2I, 3J. Exactamente. Y se denota con los signos con los que están. Sería más 2I y más 3J. ¿Alguien me puede decir cómo quedaría la fuerza número 2? Menos 3J. Menos 3I. El menos 3 está en X. Y Sí. más 1. Una J. J. Y por último, en el último tendríamos menos 1.5I y menos 2.5 J. Recordando I para X, J para Y. No sé si tengan alguna duda de cómo es la representación rectangular. ¿Chicos? No, Inge. ¿No? No dije, pero yo considero que para eso pónganos un paréntesis para que ponga, en vez de, diríamos que la X, que sea J, y que Y, creo que es I, ¿no? Sí.
Entonces, para no confundirnos, bueno, como estamos acostumbrados a poner todo X y Y, creo que vamos a estar colocando siempre X y Y. Como aquí 2x más 3y, así. Pues sí, como se ve. Pero no, cuidado. Ajá. A ver, esto es algo importante. Gracias por decirlo de esa manera. A ver, la fuerza 1, y esto es importante porque precisamente el problema que vamos a estar resolviendo el día de mañana es una fuerza tridimensional. Y como no quería ahora sí que llegaras directamente al problema, vamos con esto. La fuerza 1 empieza en el origen. ¿Cuál es el origen? El punto 0,0. Y la fuerza 1 termina en 2,3. La fuerza 1 empieza en 0,0 y termina en 2,3. Pero ¿cuál sería el valor? El valor es lo que exista desde acá hasta acá, que sería 2, pero como es en parte en X es 2i, y 3, como es en Y, sería 3j. En este caso empieza en 0,0 y termina en menos 3,1, entonces sería menos 3i más j, y el último empieza en 0,0 y termina en menos 1,5 y menos 2,5, es decir, menos 1,5i y menos 2,5j. No sé si está más claro. Esta es una forma de cómo denotar una fuerza. Se conoce como forma rectangular cuando se denotan por sus componentes, cuánto tiene en i y cuánto tiene en j. Si tuviéramos una fuerza vectorial, por ejemplo, ya tuviéramos un valor de z, a la parte en z se denota con la letra k. No sé si está más claro ahora. Adriana. Sí, ¿Sí? sí, Ok. que. Bueno, cuando nosotros tenemos una fuerza como lo vimos en el anterior tiene dos partes. Una parte es en X y una parte es en Y. Hoy estamos viendo fuerzas en un plano cartesiano. Tiene una parte en X y una parte en Y. Si yo las deseo, si yo quiero saber cuánto es lo que va a cargar realmente, vamos a ocupar como operación el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros queramos juntar las dos fuerzas en una misma, vamos a ocupar el teorema de Pitágoras. Y cuando deseamos encontrar el ángulo, vamos a aplicar el arcotangente de la parte en Y entre X. El arcotangente de la parte en Y entre X. Vamos a hacer algunos ejemplos para que nos quede claro. Les pediría, por favor, chicos, que tengan a la mano su calculadora para poderme apoyar con estos ejemplos. Vamos con el primero. Vamos a obtener la fuerza. Nosotros sabemos que la primera fuerza es 2 más 3. Esta primera fuerza es 2 más 3. Sin embargo, yo no sé cuánto mide de acá hasta acá. Yo sé que empieza en 0,0 y termina en 2,3, pero yo no sé cuánto mida realmente desde 2 esta línea que está formada de 2,3. Como yo no sé cuánto mida, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y va a ser raíz cuadrada, abro paréntesis, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, cerramos raíz igual. ¿Cuánto les daría, chicos, esta fuerza? Sí. Um, ¿Cuánto les daría, chicos, esta fuerza? 3.605. 3,605. 605. Ok. Como no tengo unidades, no le estoy poniendo unidades, pero si fueran kilogramos, serían kilogramos, si fueran newtons, serían newtons y así sucesivamente. Ok, no sé si hasta acá tengan alguna duda. Bueno, vamos a calcular el ángulo. Teta, esto es igual al arco tangente de lo que vale y entre lo que vale x. ¿Cuánto vale y? Y vale 3. ¿Y cuánto vale x? Vale 2. Arcotangente, abro paréntesis, 3 entre 2, ¿cuánto les daría el resultado?
¿Cuánto les da, chicos? No tenemos calculadora, Inge. 14.101. Ah, bueno. No. ¿Qué está diciendo Manico? ¿Que no tienen calculadora? ¿Lo están Es que haciendo no con su lo celular? traigo. No, eso de arco tangente no. Si tienen una calculadora para sacar arco tangente, pongan Shift Tan. En su calculadora pueden poner Shift Tan, o en algunas calculadoras dice segunda función Tan. Abren paréntesis 3 entre 2. No sé si ahora sí ya les da. A mí me dio 0.982. No, ¿alguien más le dio otro diferente? Yo veo 56.3. 56.30. Grados, excelente. ¿Con qué lo hiciste, René? Con mi celular. Con Creo tu que mejor cel- voy a traer mi calculadora. O Creo que va a instala ser, Sí, es una mejor en aplicación. la calculadora. sí, es mejor, porque te iba a decir, si no, para que te ayudara cómo componerla, pero es mejor viable la calculadora. Más que todo por los cálculos que vamos a seguir haciendo. Bueno, vamos con el siguiente, vamos con la fuerza. ¿Cómo quedaría en el siguiente? Quedaríamos como, aquí es importante cuando tenemos un negativo, todo número que es negativo al elevarse al cuadrado, ¿cómo se vuelve, chicos? Todo número negativo al elevarse al cuadrado, ¿cómo se convierte? Se Positivo. convierte en positivo. Entonces no importa el signo. Va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Cómo les quedaría? ¿Cuánto les daría la fuerza? ¿Cuánto les quedaría acá? Raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3.162. 162, perfecto. Y el ángulo quedaría, aquí sí es importante, en el ángulo sí es importante el signo. Arco tangente de X, que X vale 1, entre lo que vale X, lo que vale Y, pero lo que vale X, pero X vale menos 3. Entonces hay que ponerle menos 3, igual. ¿Y cuánto les daría la operación? Arco tangente, shift tan de 1 entre menos 3. 18.43 ¿Con qué está el signo? ¿Positivo o negativo? con negativo. Negativo, 18.43 grados. Vamos a regresar a nuestra primera diapositiva. En la primera diapositiva, la primera fuerza nos dio 3.605. La primera nos dio 3.605 y teníamos un ángulo de 56.30 grados. La segunda fuerza nos dio un valor de 3.162. 3.162 y nos dio un ángulo de 18. Cuando nos da un ángulo positivo, cuando el ángulo es positivo, y esto es algo que sí deben de cuidar a lo largo de la materia, cuando el ángulo es positivo significa que yo empecé en X positiva y voy en contra de las manecillas del reloj. Manecillas del reloj, ¿sale? ¿Se acuerdan de unas preguntas que me hacían sobre unas vigas y que les decía a favor o en contra? Cuando está en contra de las manecillas de reloj, el ángulo es positivo. Por eso el primero nos dio 56.30. En el segundo nos está dando un ángulo negativo de menos 18.43. Es negativo porque debes de ir en contra del reloj. Ahora va a favor del reloj. A favor de las manecillas del reloj. No sé si está claro, chicos. Cuando está en contra del reloj, el ángulo les va a dar positivo. Cuando les da en contra del reloj, el ángulo les da negativo. Vamos con el tercer ejemplo. Dice menos 1.5 y menos 2.5. Entonces,
Raíz cuadrada, recuerden que en la operación del teorema de Pitágoras no importa el signo porque al elevarse al cuadrado se convierten igualmente en positivos. ¿Cuánto les quedaría en esta operación? $4.75. 4.75, 75. ok. No creo. No, a A mí mí me me dio salió 2.91. 2.915. Gracias, sí, estaba mucho. 2.915, gracias. Y el ángulo arco tangente de lo que vale y menos 2.5 entre lo que vale x. Recuerden, esto vale y esto vale x menos 1.5. Arco tangente de menos 2.5 entre menos 1.5. ¿Y cuánto les da, chicos? 59.036. 59.036. Ok. Tenemos aquí la figura del ángulo. Dicen que tenemos un valor total de 2.915. Tenemos una longitud de acá para acá de 2.915. Ok. Pregunta, el ángulo nos dio positivo. ¿Dónde debo de colocar el ángulo? ¿De este lado o Sí, de este lado? del ¿La lado primera o la segunda? negativo para... No, del lado de X negativo La primera. ¿Cómo a les dio Y el negativo. resultado? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo en la Positivo. segunda. Entonces debe de ir en contra del reloj. Ah, la primera entonces. Sí. Si yo lo hubiera puesto de esta manera, iría a favor del reloj. Es como si aquí yo tuviera las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Cómo va el reloj? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Pero no, como el resultado da positivo, y eso es muy importante porque en los cálculos que vamos a ver es importante reconocer hacia dónde van para poder saber de qué tamaño o hacia dónde debemos dirigir nuestra lona. Entonces, aquí como el resultado es positivo, entonces el ángulo que tenemos es de este lado. ¿Y cuánto es que le dio a René? 59.036. 59.036. No sé si hay hasta acá alguna duda cuando tengamos ángulos positivos o ángulos negativos. No sé, chicos. ¿En qué? ¿No? No dije. Ok. Los ángulos no solo se pueden poner de una manera, también se pueden poner a partir del eje de las X. Por ejemplo, acá el primer ángulo 56.309, el segundo, si se dan cuenta, ya no lo pusieron negativo. Aquí sabíamos que valía 18.435, pero ¿por qué ya no lo pusieron negativo? Si yo a este negativo le sumo 180, lo convierto en positivo. Entonces, ustedes pueden trabajar tanto con el ángulo negativo o con el ángulo positivo. Aún así, yo les recomendaría que aquí no intenten hacer más cambios. Si les da negativo, trabajen con el ángulo negativo. Y si les da positivo, lo trabajen con positivo. Realmente no va a haber una diferencia entre ambas fórmulas de poderlo calcular. Bueno, ahora vamos de manera inversa. ¿Qué pasa si nos dan en un problema el valor de la fuerza y su ángulo? Por ejemplo, nos hacemos el diseño de nuestra velaria y tenemos que esta velaria va a generar una fuerza y va a generar un ángulo con respecto al plano. Vamos a ver entonces, por ejemplo, si yo tuviera una fuerza de 400 kilogramos y un ángulo de 40 grados. ¿Cómo vamos a saber cuánto está jalando en X y cómo vamos a ver cuánto jala en Y? Es decir, ¿cuánto es la componente en X y cuánto es la componente en Y? Muy sencillo, vamos a aplicar la descomposición rectangular. Coseno para X y seno para Y. Coseno para X y seno para Y. Entonces, ¿cómo quedaría? Fuerza en X, 400 kilogramos, coseno de 40 grados, y el otro sería 400 kilogramos, seno de 40 grados. ¿Alguien ya tiene el primer valor?
Sería 306. 306, ¿algún decimal más? Punto 417. 417, perfecto. Kilogramos. Y el segundo, Serían 257.115. 257 punto 115. 115 kilogramos. Si nosotros con estos dos resultados, 1 en X y Y, aplicáramos teorema de Pitágoras, ¿a qué resultado llegaríamos? A 400. Y si con esto mismo aplicáramos al cotangente de Y entre X, regresaríamos a los 40 grados. Y eso lo vamos a demostrar con qué. Aquí tenemos la operación anterior, las vamos a hacer. Voy a hacer la primera, para no perder tanto tiempo. 3.605 con un ángulo de 56.309. Sería 3.605 coseno de 56.309 grados y 3.605 seno de 56.309. ¿Cuánto les da en X y cuánto les da en Y, chicos? En el primero me dio 1.999. 1.999 aproximadamente era 2. ¿Y cuánto era la primera fuerza? 2i. ¿Y cuánto les da la segunda? 2.999. 999. 999. Aproximadamente 3J. Recuerden, I para X y J para Y. No sé si alguien tenga hasta acá alguna duda o pregunta. No, Inge. Chicos. No creo, Inge. ¿No? Ok. Vamos a ver que entonces va a haber un momento en que estemos trabajando con más de una fuerza. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, tenemos 3 fuerzas. La primera fuerza es de 6 kilogramos y 37 grados. La segunda es de 8 kilogramos y no nos dice el ángulo, únicamente nos dice que de acá para acá es 70 grados. Como va a favor del reloj, el ángulo lo puedo colocar como menos 70 grados o como 110. Si lo coloco como 110, lo estoy viendo en contra de las manecillas del reloj. Y si lo coloco como menos 70, a favor de las manecillas del reloj. Y por último, la última no me dice ni siquiera el ángulo. Lo único que me dice es que vale 4. Pero si tenemos en cuenta que de acá para acá tenemos 90 grados. De acá para acá tenemos otros 90, van 180. Y de acá hasta acá tenemos otros 90. Entonces, de acá hasta acá, ¿qué ángulo tendríamos? 270 grados. En base a estos tres, vamos a precisamente encontrar la fuerza resultante. Cuando nosotros tenemos más de un tensor, por ejemplo, vamos a colocar una unión de 3 tensores. Estos 3 tensores van a transmitir la fuerza hacia un mismo punto. Es decir, toda la fuerza existente en un punto va a ser directamente de 3 tensores que tenemos. ¿Y cómo vamos a calcular la fuerza de este punto? Mediante una sumatoria de fuerzas. ¿Cómo se hace la sumatoria de fuerzas? Primer paso, vamos a hacer la descomposición. 6 coseno de 37 grados, 6 seno de 37 grados. ¿Me pueden dar un valor y el otro, por favor, chicos, tanto en X como en Y? 4.791. 4.791. 791. Y en el segundo caso, 3.610. 3.610.
610. Vamos con el siguiente, con la siguiente fuerza, la fuerza A, que tiene 8. 8 coseno. Si no le quieren poner, si vamos a hacerlo con el ángulo negativo, aquí sería menos 70, es lo mismo que el de 110. 8 coseno de 110 o 8 coseno de menos 70. Incluso yo les pediría que por favor revisen por ahí para que se quiten de dudas. Uno hagan 8 coseno de 110 y en otro hagan 8 coseno de menos 70. Ah, el Menos 70. Y el de 110 me dio menos 2.736. ¿Menos cuánto? Menos Ujú. 2.736. Ok, ¿y cuánto les dio con la otra situación? Igual, pero en positivo. No creo, te debió de haber dado negativo. Menos 70. Sí, lo dio en positivo yo también, 2.736. 8 coseno. 8 coseno menos 70. Da positivo. Ok, ahorita voy a ver si no es por ahí, ahorita que jale por ahí mi calculadora para que yo lo pueda resolver. Acá, ahora vamos con el otro. Vamos con, sería 8 seno de 110. ¿Cuánto les daría aquí, chicos? 7.517. 7.517 grados. 7, estos no son grados, son kilogramos. Ahora vamos con el siguiente, sería 4 coseno de 270 y 4 seno de 270. Ya, 0. ¿Te dio 0 en Cero. el primero? Correcto. ¿Y en el segundo? Menos 4. Menos 4. Entonces, vamos a, después de que yo descompuse todas las partes en X y todas las partes en Y, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estamos juntando todas las X y todas las Y. Si me hacen favor, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué va a pasar? Van a sumar 4.791 menos 2.736 y más 0. El que sea una sumatoria no significa que lo van a hacer con signos de suma, sino que lo van a hacer con los signos que aparezcan. Y el otro va a ser 3.610 más 7.517 y menos 4. Si me hacen favor, ¿cuánto les da una y cuánto les da otra operación? La primera me dio 2.055. ¿Cuánto? 2, 2.055. 0.55. ¿Y la segunda? 7.127. 27. 7.127. Ok. Aquí está. Nos dio en X 2.055 y nos da en Y 7.127. 2.055 y 7.127. Si yo deseo obtener la fuerza, si yo deseo obtener la fuerza resultante, no me queda más que ahora voy a aplicar el teorema de Pitágoras y arco tangente para encontrar el ángulo. Y así, de una vez por todas, saber cuál es la fuerza que va a recibir completamente nuestro elemento. Estos tres tensores, si ustedes quisieran entender esto, tenemos aquí un poste, tenemos 3 tensores que está sosteniendo una lona y entre estas 3 fuerzas, para este elemento de unión no va a sentir 3, únicamente va a sentir una fuerza. Pero ¿cuánto va a valer? Esta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2.055 al cuadrado más 7.127 al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Cuánto les daría, chicos, esta operación? 7.417. 7.417 kilogramos en este caso. Y para la segunda,
nos quedaría un ángulo de arco tangente de Y 7.127 entre 2.055. Y entre X. Entonces, ¿cuánto quedaría el arco tangente? ¿Cuánto le daría el ángulo? 74.160. 160 grados. Tendríamos un valor de 7.417 kilogramos y un valor teta de 74.160 grados. Chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta con lo que vimos hasta ahorita. Que propiamente sería casi todo. Para no tener tanto problema si es positivo o negativo en cuanto respecto a los ángulos, yo siempre les voy a recomendar que los ángulos los saquen desde X positiva. Por ejemplo, este primer ángulo desde X positiva claramente vale 45 grados. Este segundo ángulo, ¿cuánto valdría? Si sabemos que de acá para acá hay 90 grados, un ángulo recto, y le sumamos 60, este segundo ángulo, ¿cuánto tendría? 150 grados. Y para el último, sabemos que teniendo en cuenta el primer cuadrante, el segundo y el tercero, sabemos que hasta acá tenemos 270 grados, 90 grados por cada cuadrante, 90, 180, 270. Pero si a 270 le quito 75, si a 270 le quito 75, de acá hasta acá, yo tendría un ángulo de 195 grados. Entonces, yo el primer problema les recomendaría que lo hicieran de esta manera. Fuerza 1, 600 newtons con un ángulo de 45 grados. Fuerza 2, 800 newtons con un ángulo de 150 grados. Y fuerza 3, 450 newtons con un ángulo de 195 grados. Para el segundo, hacer lo mismo. De acá para acá, sabemos que el ángulo completo serían 90. El ángulo completo serían 90. A 90 le quito 30, serían 60. Entonces, esta primer fuerza sería 250 libras con un ángulo de 60 grados. 250 libras con un ángulo de 60 grados. Y la segunda sería, sabemos que toda la vuelta son 360 grados. Toda una vuelta 360. Si a 360 le quito 15, si a 360 yo le quito 15, entonces el ángulo que tendríamos de acá hasta donde está nuestro tensor serían 315 grados. Entonces esta fuerza 2 sería 375 libras con un ángulo de 315 grados. ¿Sale? Chicos, por favor, tómenle un screen a la actividad y esa es una actividad para el día de mañana. ¿Sale? ¿Mañana lo vamos a entregar? No, pero necesito que lo intenten hacer. ¿Sale? Les voy a dar toda la semana, pero necesito que lo intenten hacer para que mismo mañana me digan sus dudas. ¿Sale, chicos? Bueno. Si no quieren hacer el de 3, pueden avanzar directamente con el de 2 para